Muy buenas tardes, Rodrigo Río Lizani. ¿Qué tal? ¿Cómo Buenas estás? tardes. Muy bien, gracias. Un placer hablar contigo como siempre. Igualmente. Me gustaría, antes de nada, que, aunque bueno, en toda la comunidad eres bastante conocido como uno de los mejores, si no el mejor coach mental de habla hispana en este momento, que le comentaras un poquito a la gente quién eres, quién es Lizani, cómo empezó en todo esto, un poquito tu formación y tu historia, que te conozcamos bien. Vale. A ver, pues bueno, lo primero sería decirte a qué me dedico, ¿no? Mi tarea. Mi tarea es desarrollar las capacidades psicológicas de los jugadores de póker para que de esta forma mejoren los resultados y su rendimiento. Digamos que les ayudamos o le ayudo a superar la desmotivación, las emociones negativas y de esta forma mejoramos cosas como la concentración y los hábitos laborales. Digamos que potencias más allá a una persona que muchas veces se encuentra limitada por algo tan sencillo como su manera de enfocar o de visualizar el póker. Correcto. Muy bien. Mi preparación, bueno, pues esto nos tenemos que remontar a bastante tiempo atrás, ¿no? He sido psicólogo urbano, que llamo yo, durante muchísimo tiempo, siempre me ha gustado ayudar a la gente. En 2010, tras una conversación con un amigo, empecé a darme cuenta de que realmente esto me entusiasmaba, me apasionaba lo que hacía, cuando hablaba con los demás sobre cosas de psicología. Y empecé a estudiar de manera autodidacta, es decir, todo lo que caía en mis manos, cualquier libro, cualquier documento, cualquier artículo, lo iba estudiando, lo iba repasando, iba poco a poco adquiriendo conocimientos, lo cual me permitía un poquito empezar a filtrar, ¿no? Entre lo que era pues charlatanería, de lo que eran cosas pues ya un poco más técnicas y tenían más importancia. Compartí oficina con bastantes personas, con bastantes profesionales, y iba observando cómo había diferentes pautas o diferentes patrones de conducta entre aquellos que tenían más éxito y aquellos que poco a poco se iban quemando, iban desgastándose, iban teniendo periodos de más abstinencia del juego. Y luego Correcto. ya en 2015, por esto de la titulitis, por decirlo de alguna manera, formé parte de un máster del Instituto Europeo de Coaching, de IEC, en el cual pues tras 250 horas te dan un certificado en el cual pues ya puedes ejercer como coach profesional a nivel europeo. Entonces, también luego hice un coaching de equipos, que era algo que, bueno, que consideraba que era necesario para entender el concepto de liderazgo, no como está entendido, ¿no? Que muchas veces es como una palabra un poco demonizada, sino un poco más llevarla a un plano más de servicio hacia tu cliente. Correcto. Perfecto, sí, bueno, supongo que cada vez está más claro entre los profesionales y entre todos los jugadores en general que el factor Mm, psicológico es súper importante sí. en el póker. Bueno, cada vez es tan conocido, reconocida la importancia del factor psicológico que han ido saliendo distintos libros sobre psicología, enfocado al póker, temas mentales. ¿Cómo ves realmente estos libros? ¿Son prácticos, productivos? ¿Cuál es tu valoración como profesional del sector? Es una pregunta difícil. Es decir, el material de los libros es bueno. Es decir, plantean cosas muy interesantes, plantean puntos de vista bastante positivos, hacen que la gente tenga un grado de conciencia sobre el tema, pero pecan de algo generalmente y es justo eso, de que son muy generalistas. Hablan a un público muy grande, entonces es muy complicado especializarlo. No utilizan el método socrático, no, digamos que no hacen reflexionar realmente a tu parte interior, sino te dan un poquito hecho las cosas. Rozan un poco el libro de autoayuda, por decirlo de alguna manera. Em, Pero eso no quita, evidentemente, que sean libros útiles para que un poquito hagamos una reflexión interna, ¿no? Una reflexión interior de darnos cuenta de qué cosas están sucediendo en nuestro día a día que hacen referencia pues, a nuestras emociones, ya hablan de pensamientos, ya tocamos un poco el tema de las creencias en los libros. Desde luego creo que todo jugador de póker debería leer algunos de ellos, si no todos, como mínimo para empezar un poquito a tener una visión global de la situación específica en la que estamos y luego ya particularizarlo con otro tipo de metodologías que existen. Muy bien, perfecto. Sobre este punto, hablando de la psicología y el tema mental del póker, ¿cuál es la valoración que le das? ¿Es medible? ¿Es calculable? ¿Realmente
Yo sí tengo clara o creo tener la importancia que tiene porque cambia mucho, pero bueno, desde tu punto de vista más especializado, ¿hasta qué punto afecta y cómo lo puedes valorar? Una pregunta que suele haber mucho, de hecho hace poco en Twitter hubo una encuesta sobre esto, ¿no? Y es que es más importante si la técnica, la metodología o la psicología. Es algo que se ha debatido desde siempre. A día de hoy la verdad es que diría que es como preguntarte si qué es más importante, si tu brazo o tu pierna. Cada uno son importantes en medida de, pues, para el uso que tengan, ¿de acuerdo? Correcto. Con respecto a la psicología, para mí es un multiplicador. La psicología, digamos que multiplica los efectos de la técnica, por decirlo de alguna manera, teniendo efectos como lo que entendemos, ¿vale? Lo que quiero decir con esto es que por mucha técnica que tengas, como el factor psicológico no acompañe, no vas a poder desarrollar tu máxima técnica. Con una Correcto. psicología estupenda, puedes ir más allá de tu técnica en el sentido de que puedes lucirte o puedes empezar a adquirir conocimientos de una manera dispar porque puedes empezar a entender todo un global. Por lo tanto, para mí la psicología actúa como un multiplicador. Es igual que la actitud. Tanto la psicología como la actitud son multiplicadores para un jugador de póker. Son cosas que forman parte de su día a día, en ese sentido. Totalmente de acuerdo. Sí, señor. ¿Y cómo plantearías, cómo enfocarías a un jugador? Está claro que en unas pocas palabras es complicado, pero ¿cómo consigue un jugador tener una buena salud mental para optimizar su juego, sus resultados, su vida en Mm. general? Creo que las cosas más importantes que tiene que tener es determinación. Es decir, constancia, disciplina, la capacidad de automotivarse, la capacidad de tener autocontrol emocional, son cosas que son fundamentales. Si una persona tiene autocontrol, tiene capacidad de autodisciplina, tiene capacidad de automotivación, tiene capacidad de ser persistente, sin ser cabezón, ¿de acuerdo? Hay que diferenciar un poco, ¿no? La constancia de la cabezonería. De esta forma, digamos que tiene una base fundamental muy importante en la cual ya puede desarrollar su actividad de una forma productiva y que cosas como la varianza, como las malas rachas, como la falta de constancia a la hora de estudio, dejen de afectarle. Entonces, claro, estás sembrando unas capacidades, unas cualidades, unas habilidades, exactamente dicho, que son bastante interesantes, son bastante potenciadoras. Pero claro, generalmente cuando alguien tiene ese perfil no suele tener ningún tipo de problema en ese sentido. Correcto. Bueno, comentabas ahora mismo algo sobre la Mm. varianza que es supuestamente el mayor enemigo de todos los jugadores. Tienes Sí. todos los días en las redes, la gente llorando, ay, la varianza, que parece que es el que acaba con nuestras vidas. ¿Qué, qué nos puedes decir de la varianza? De la varianza, que es la mejor amiga de un jugador de póker. Esto lo comento siempre, ¿no? El póker existe porque la varianza existe. Si la varianza no existiera, el póker no sería póker. Sería ajedrez, ganarían los dos mejores del mundo, que de hecho perderían dinero contra los casinos. Y fundamentalmente, pues nada, fíjate que no habría la profesión tal y como la conocemos y sería totalmente diferente. Lo que pasa es que la varianza suele encajar mucho en creencias como la justicia, en creencias como lo que debería de ser, y nos cuesta mucho verla porque genera incertidumbre, que la incertidumbre es uno de los peores enemigos que tiene realmente un jugador de póker, que es cuando nuestra mente está proyectada hacia un futuro y en ese futuro realmente nace la incertidumbre. Si estuviéramos focalizados a un presente, a unos resultados a largo plazo, fíjate que la incertidumbre no tendría ningún valor. Entonces la varianza lo que hace es, pues bueno, crea que esa incertidumbre sea pues una incertidumbre alta si prestamos atención a un corto plazo. Cor- Enemiga, enemiga, a mí no me lo ha parecido nunca. Es decir, simplemente es aquello por lo cual tú ganas dinero. Es la herramienta fundamental con la que ganas dinero en el póker. Correcto, que al final es más un fallo mental, por llamarlo de alguna manera, que tiene el jugador en basar todas sus desgracias en la varianza y centrarse en una cosa que realmente, si no fuera por ella, no podríamos dedicarnos profesionalmente a esto, Es básicamente. muy interesante lo que dices, porque es justamente eso, es un problema de responsabilidad, ¿no? Es muy sencillo culpar a la varianza para quitarnos la responsabilidad de tener que esforzarnos y estudiar por nosotros mismos. Es Correcto. mucho más sencillo decir que es que tengo mala suerte a tener que decir en cambio que no tengo la actitud adecuada o no tengo el comportamiento adecuado o no tengo la disciplina adecuada. Entonces, ya te digo, la varianza se apoya en muchas creencias. Cuando trabajamos, cuando hacemos el proceso de mentoring, hablamos un largo periodo del tema de la varianza, una horita, horita y media, en la que lo que ya sabemos todos, evidentemente, lo asentamos mucho más para que realmente tenga mucho más fuerza. Es decir, tú hay muchas cosas que sabes,
pero realmente no las terminas de saber, es decir, no las interiorizas. Correcto. Sí, 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 Entonces lo que totalmente. buscamos es interiorizarlas simplemente. Sí, comentabas ahora mismo sobre el mentoring. Hay ciertas dudas ahí que entre coaching, mentoring, ¿qué diferencia hay? ¿Para qué sirve cada cosa? ¿Cómo funciona exactamente? Pues mira, el mentoring y el coaching se diferencian en lo siguiente. El coaching es una herramienta que permite reflexión y acción. Es decir, permite reflexionar y tomar conciencia de una situación particular en la que estamos y darnos cuenta a dónde queremos llegar. Y luego establecemos una serie de herramientas o un plan de acción, mejor dicho, para empezar a hacer ese camino al lugar donde queremos ir. Es decir, el cliente se encuentra en una situación A, en un estado A, y quiere llegar a un estado B. Suele ser, pues, quiero estar más feliz, o quiero solucionar el problema con mi pareja, o quiero solucionar el problema con mi jefe, o quiero cambiar de casa, o quiero cambiar de pareja, o quiero establecer objetivos con respecto al año que viene para hacerme supernova élite. Es decir, cuando tenemos un objetivo en concreto, el coaching, mediante un método socrático, es decir, un método a través de preguntas, nos permite tomar esa conciencia de dónde estamos, a dónde queremos llegar. Es el cliente, porque es su proceso, eso no hay que olvidarlo nunca, establece él mismo un plan de acción y el coach, en mi caso, lo que hace es le ayuda a desarrollarse, le ayuda a establecer esa motivación, le ayuda a encontrar su mejor yo para llegar a ese nuevo estado B. El mentoring nace de todo esto un poquito, porque en el mentoring también hay herramientas de coaching que se utilizan bastante, pero el mentoring nace fundamentalmente de observar cuáles eran los patrones estándar o las quejas o los topics que quería tratar los clientes en general. Tras una serie de años trabajando con bastantes clientes, he ido observando que había temas particulares, ¿no? Como sería, por ejemplo, el lenguaje interno o el lenguaje interior, cómo se habla la gente a sí mismo cuando está jugando a póker, cosas como la concentración, establecer objetivos, establecer rutinas laborales, establecer hábitos adecuados para trabajar, solucionar el tema de la varianza, enfrentarse correctamente a los errores. Son varios, ¿no? Están todos en la web. Pero fundamentalmente la idea de todo esto es que el mentoring lo que busca es, a través de una serie de topics particulares especializados que trabajamos con respecto al cliente que necesite en lo que él ha propuesto como que le gustaría mejorar, más luego una serie de herramientas de coaching, lo que vamos consiguiendo es tomar también esa toma de conciencia y además un conocimiento que nos va a permitir establecer unas herramientas personalizadas para llevar a cabo aquello que queremos mejorar y desarrollar. Perfecto. Yo creo Resumi- que Resumiendo. está bastante claro de modo resumido. De todas formas, en tu página web, si alguien tiene cualquier tipo de Sí, duda, también puede encontrar información en lizani.com. exacto. Y bueno, está siempre ligado, Lizani, coaching, mentoring, todos tenemos claros los grandes resultados que tienen tus coaching. ¿Ha habido algún caso en el que hayas tenido ciertos problemas, un caso un poco curioso, complicado, que Cuando me puedas preguntan comentar? esto, me acuerdo siempre de una persona, por el código deontológico no diré el nombre, ¿no? Pero si hay una persona con la que aprendí algo importante y es que cuando el cliente no quiere trabajar, no hay nada que puedas hacer. Entonces, en mi caso más complicado fue uno que llegó a través de otra persona, realmente no quería trabajar y bueno, pues parte del proceso fue reconocer que aunque lo que haga a día de hoy no me guste o lo que haga a día de hoy no me lleva a donde me gustaría llevar, acepto estar en ese estado. Entonces, que el más duro fue ese, es decir, una persona que no quería trabajar y que evidentemente no puedes obligar a cambiar a alguien. Entonces, Correcto. la gente cambia cuando quiere cambiar. Correcto. Al final das una gran ayuda, pero como no quiera la persona en sí esforzarse y llegar al siguiente punto, no hay nada que hacer, obviamente. No, no se ayuda a quien no quiere ser ayudado. Vamos, para mí es una premisa fundamental. Correcto. Perfecto. Sobre coaching otra vez y sobre mentoring, etcétera. ¿Hay diferencias entre los distintos tipos de jugadores? Hablando de cash o torneos, online, live. Hay distintas formas de enfocarlo. Al final es todo lo mismo al ser un proceso mental. Coméntanos a ver Pues qué mira, diferencia. por un tema económico, cuando el cliente quiere trabajar muchos objetivos,
es mejor trabajarlos desde el mentoring siempre, da igual la modalidad en la que venga. Cuando es un objetivo en concreto es mucho más potente el coaching. Eso por un lado. Por otro lado, la diferencia que existe entre online o en vivo entre MT3 y CAS tiene referencia a una parte muy pequeña del proceso y es la parte que hace referencia a la parte rutinaria, es decir, a la parte de establecer hábitos para la tarea, ¿no? Cuando tú quieres establecer hábitos para un jugador de MT3 que juega en vivo, evidentemente son bastante diferentes a un jugador de MT3 en casa y imagínate lo diferentes que son con un jugador de CAS online. ¿De acuerdo? Entonces es la única parte que diferencia más. El resto realmente hacemos referencia o trabajamos un proceso en el cual tiene que ver con la vida. Los problemas que tengas con respecto al póker no son en sí mismo del póker. Vienen de fuera antes, ya estaban ahí. Sí, bueno, ese es otro punto bastante interesante sobre tus coaching que comenta o mentoring que comenta todo el mundo que ha trabajado contigo y es que no simplemente ha conseguido mejorar en lo que es su estado mental sobre el póker y mejorar su juego, etcétera, sino que realmente ha conseguido cambiar su vida en muchos aspectos, además de una manera muy eufórica y Sí. muy contento lo dicen todos y alardean de ello. Y bueno, aunque, ¿cómo es posible estos cambios generales? Bueno, pues el tema radica fundamentalmente en que trabajamos creencias, ¿de acuerdo? Es decir, cuando tú tienes una creencia que te afecta al til, como por ejemplo que el fish no tiene derecho a ganarte, eso genera una serie de emociones y si no tienes una inteligencia emocional desarrollada, esas emociones no sabes trabajarlas, lo cual hace que tengas unas conductas que, bueno, pues evidentemente te conviertas en una regadera en mitad de un torneo o en una regadera en mitad de una mesa de cash. Fundamentalmente, cuando aprendemos a manejar las emociones, piensa que el póker al fin y al cabo, por muy obsesionado que estés, es una parte más de tu vida, no es toda tu vida. Sigues teniendo interacciones sociales, sigues teniendo interacciones laborales quien las tenga, sigues teniendo interacciones contigo mismo. Hay un montón de cosas que van más allá del póker. Cuando trabajamos una parte en concreta que es cómo trabajar las emociones, ya sea discutiendo con mi pareja, ya sea discutiendo con un amigo, ya sea viendo un partido de fútbol o jugando una mesa de cash, las técnicas sirven para cualquier momento. Y de hecho se anima siempre a trabajarlas siempre que puedas. Cuando tengo que trabajar una situación en la cual yo quiero realizar una gestión emocional, me va a dar igual que sea con mi pareja, que con una cola de Mercadona o que sea en una mesa de tilt. Cuanto más lo practiques, más fácil para ti es ser consciente de esta parte, ya que todos los procesos buscan lo mismo, que es conciencia. Recuerda pues eso hablamos el otro día fuera de antena, ¿no? Lo que no existe no, o sea, de lo que no eres consciente no existe y lo que no existe no lo puedes Correcto, cambiar. Entonces, un total, poquito lo que buscamos aquí siempre es eso, es decir, esa toma de conciencia. correcto. Al final es un poco un desarrollo mental que consigues hacer Claro. sobre las personas para que sean más conscientes y fluya mejor su vida en general, Exacto. ¿no? Entonces, como tiene que ver, como trabajamos para el póker, realmente es que yo me di cuenta de que la gente el problema no venía del póker. A mí los clientes venían y me decían, me pasa esto y esto, y cuando ibas extrapolando fuera, le seguía pasando fuera. Solo que la cadencia de sucesos es un poco menor, pero me sigo cabreando cuando alguien me pita con el coche, me sigue pasando esto en la cola de Mercadona. Entonces, era un problema de gestión emocional global, no solamente es del póker. Por lo Correcto. tanto, por eso permite trabajar todo lo demás, por eso nos permite unificarlo. Claro, las mejoras son en la vida y de la vida luego la extrapolas al póker. Todo lo que mejores en la vida, cuando luego vayas al póker, quedará mucho más extrapolado. Es decir, quedará mucho mejor. Correcto. Al final es una mejora global. Es una actitud de la forma de vivir. Sin Perfecto. más. Muy bien. Te voy a hacer ahora la pregunta del millón, que todos los jugadores quieren el truco, ¿no? ¿Cómo salgo del tilt? ¿Cómo salvo este grave problema para que no rieguen las mesas, las partidas que me queden, etcétera? ¿Hay alguna especie de truco? Sí, el primero es no entrar. Y eso es lo que siempre hablábamos, ¿no? Que la mejor Correcto. manera de salir del tilt es no entrando en el tilt. Pero bueno, muchas veces resulta inevitable en ciertos sentidos. Es decir, si la inteligencia emocional no la has trabajado mucho, pues son situaciones que a veces, pues bueno, te desbordan. Hay dos maneras fundamentales que se explican de manera muy sencilla. La primera es observándote y la segunda es respirando profundamente. Respirar profundamente suena muy a Steve Urkel, ¿no? Había en Cosas de Casa hace muchos años, no sé, los que somos un poco mayores, recordamos el 1, 2, 3, yo me calmaré. Sí, sí, de esa quinta soy yo también, lo recuerdo Exacto. perfectamente. Y bueno, pero fundamentalmente vamos a explicar dos conceptos rápidos. El primero es observar la emoción, es decir, cuando te pongas nervioso o te enfades o te angusties o te cabrees,
Lo primero que haces es observarte, es decir, verbalizas y notas las sensaciones que tienes, cómo te encuentras. Simplemente el hecho de decir estoy enfadado ya te da una perspectiva distinta, ya eres consciente de que estás en un estado emocional determinado. Básicamente no te estás dejando arrastrar por la emoción, sino que estás siendo consciente de la emoción. Desde ahí puedes tomar decisiones. Desde ahí es mucho más sencillo desvincularte. No estás tan metido en el ajo, Sí, ¿no? lo ves un poquito desde fuera, de otra Exacto, ese manera. es el punto. Y desde ese punto lo que buscamos es algo muy sencillo, respirar profundamente. Respirar profundamente hace que el cuerpo se oxigene, que el sistema parasimpático se active, que se combate al sistema simpático, es decir, el que genera esa adrenalina, el cortisol, el estrés. A medida que respiramos, activamos el parasimpático, que es justo lo contrario, que disminuye el simpático, empezamos a relajarnos, no nos comportamos de ninguna forma mientras estamos respirando, por lo tanto damos un margen de tiempo entre la emoción y la conducta, que eso es Muy bien. fundamental. Porque antes de empezar a dar Claro, al ratón como un que no loco, sea acción-reacción directamente. exacto, buscamos que en vez de ser acción-reacción, que lo has definido perfectamente, sea emoción, espacio y luego ya acción. Ya tendré, más que una reacción, tendré una conducta determinada que yo he decidido. Correcto, porque ya lo has parado, lo has valorado lo que está pasando, eres consciente de Exacto. ello y puedes modificar Respirar, el acciones. método más fiable y más eficaz que existe de todos los métodos, por todos los profesionales del mundo te van a decir exactamente lo mismo de estos temas. Y es tan sencillo, lo que pasa es que, bueno, pues muchas veces no apetece, ¿no? Te No apetece no apetece respirar respirar. nunca más en algún momento. Exacto. Uno creo que uno de los cabreos estándar que existe es el no pienso ni respirar, ¿no? Entonces te tensas. Cuando estás en tilt tienes los hombros muy altos, estás metido así, estás como muy nervioso, muy activo. Claro, si relajas, abres y respiras, cambia totalmente. Muy bien, perfecto. Me parece un gran consejo Y que seguro sencillo. que hay quien lo valore, lo aproveche y le vendrá muy bien, Le vendrá seguro. genial. Y bueno, ya saliendo un poco más del tema psicológico, hablando un poquito más de póker, que, cómo valoras la entrada al mercado de V-Stacking? ¿Cómo has visto llegar el proyecto? ¿Cómo te has involucrado en él? Un poquito, ¿cómo lo has visto todo desde tu punto de vista? Yo entro en contacto con un stacking de una forma muy, muy particular, ¿no? Casi, pues bueno, muy anecdótica. Fundamentalmente cuando me presentaron el proyecto me quedo enamorado, la palabra exacta sería eso, porque reúne un poco lo que siempre me hubiera gustado tener. Es muy holístico, que digo yo, ¿no? Integra muchísimas cosas, es un producto integral. Em, Tiene la parte que hace referencia a te van a enseñar a jugar a póker, tiene la parte que hace referencia a van a cubrir todas tus necesidades como jugador de póker. Una de ellas, pues, de las que más se suele hablar, ¿no? Que es el tema de legalidad, que siempre es importantísimo. Tienes el tema nutricional, tienes el tema de mudanzas, el tema de viajes, el tema, bah, tienes un pack completo. Tienes la parte psicológica también cubierta, también tienes la parte pues de los profesionales que forman parte del equipo, que son grandes profesionales, esto lo sabemos todos ya. Y cuando me lo presentaron, claro, yo dije, yo de hecho pregunté, ¿dónde está la trampa, ¿no? ¿Dónde está la broma? ¿Dónde está el chiste de esto? ¿Dónde está la cámara oculta? Porque me parecía increíble. Evidentemente, insistí muchísimo en formar parte del proceso a nivel personal. A mí se me ofreció la entrada y yo, pues claro, estaba pendiente de sí, cuándo, cómo, por favor, me encanta el proyecto y la involucración es bueno. Voy a realizar diferentes tareas. Habría que separarlo en tres bloques. Está el bloque pre-pro, para el cual prepararemos contenido general para que la gente, bueno, pues tenga unas ayudas interesantes. Si hay un caso particular en el que hay que trabajar algo, se trabajaría. Para el grupo pro lo que haremos será prepararemos tanto grupos como coaching como mentoring, haremos muchas cosas, hay muchísimas opciones preparadas para que estén en su mayor esplendor, que estén psicológicamente blindados ante todo y que desarrollen pues esto, ¿no? Que la gente que trabaja conmigo esa manera de orientar o focalizar las cosas de una manera mucho más apropiada para desarrollar esto profesionalmente. Y luego, por otro lado, también trabajaré la parte docente, la parte de los profesores. Algunas cosillas que son interesantes para mejorar el tema de comunicación, para mejorar el tema de metodologías. Y bueno, también me encargaré de llevar casos bastante particulares y también, bueno, pues la parte que tiene que ver con perfiles de jugadores.
Muy bien, la verdad que es una maravilla poder contar contigo en todos con, los aspectos con vosotros. y seguro que además tanto los profesionales como jugadores y demás van a estar muy contentos de tenerte a tu lado, de tenerte a tu lado, sí señor, Hay a muchas su lado, ganas. perdón. Y bueno, fuera de esto, aunque ya sabemos que vas a cubrir perfectamente todo lo que es el proceso de EU-Stacking, para gente que por distintas razones no pueda, no quiera o no entre dentro del proyecto profesional de EU-Stacking, ¿cómo pueden ponerse en contacto contigo? ¿Cómo pueden contratar tus servicios? ¿Recibir tu gran ayuda? ¿Cómo pueden hacerlo? Pues hay un montón de formas, ¿no? Estoy en prácticamente todas las redes sociales. Pueden contactarme a través de Twitter, @Lizani, me pueden mandar un directo, me pueden mandar un abierto, me pueden contactar a través de la página web lizani.com, donde hay un formato de contacto. Vamos a habilitar dentro de poco una cosa para suscribirte, un sistema de suscripción, por si quieres informarte, pues como abriremos una tienda en breve, pues si quieres informarte de los nuevos productos que salgan en la tienda, si quieres estar informado de las nuevas entradas del blog, también tienes para suscribirte. También puedes contactarme a través de Facebook, tanto en mi perfil privado, que sería Rodrigo Río, como en la página de Lizani, ¿vale? Que también está creada. También puede ser en Skype, sin ningún tipo de vergüenza, sin ningún tipo de reparo. Oye, que he escuchado la entrevista y me apetece hablar contigo. No hay ningún problema. Tengo unos tiempos de respuesta bastante buenos. Y nada, el Skype sería Luca Lizani. Pero vamos, encontrarme es bastante sencillo. Sí, más facilidades no puedes dar, o sea que No puedo hacer. quien no quiera crecer más allá y tener tu ayuda es porque no quiere. Así que, pues nada, perfecto, muchísimas gracias, no te quiero molestar más que ya sé que andas hasta arriba de trabajo con mucho lío. Y bueno, agradecerte como siempre este rato de conversación tan agradable contigo. Igualmente. Y bueno, hablaremos muy pronto seguro. Seguro que sí. Un abrazo muy grande y Bien, muchas gracias por la oportunidad. un abrazo, crack, hasta pronto. Hasta luego, chao, Chao. chao.